No, usa aceite de oliva. ¿Oliva? Sí, acá de ver si pasa un poquito de aceite de oliva y el queso no va a quedar feo. ¿Te parece, no? Hola Pau, ¿cómo estás? Gracias por la compañía. Tal. Pero más vale. ¿Cómo no vamos a poner la camarita? Muy bien, bien ahí. ¿Cómo vienen estudiando? ¿Viene difícil? Sí, más o menos. Tranquilo. Era mucho más difícil cuando la estudié yo, comercial. Era más larga. Y encima, aparte, hoy vamos a dar bolilla 5. A mí me toca empezar a ver contrato de suministro y contrato de factoring y agencia. Pero no les voy a dar los 3 contratos juntos porque es medio una locura. Y piensen que cuando yo estudiaba, todos estos eran contratos atípicos. Así que Claro. ahora es más cómodo, está todo en el código. Claro, sí, tal cual. Se vienen poquitos, por ahora son 6. Viene difícil el viernes. Viene difícil el viernes. Sí, Ha muy aniquilado difícil. gente. Y a mí ni te cuento. En casa ya con 2 chicos chiquitos, un poco de magia, pero bueno, Estamos se ve que me iguales, gusta dar clase todavía. estamos iguales, yo también con 2 chicos chiquitos. Y a esta hora del día ya uno no quiere saber nada más. No, agotada. Hola Pablo, otro valiente que me hacen compañía. Qué contenta me ponen. Bueno, justo le contaba a Pau, la idea es hoy sacarnos bien la duda con contrato de suministro y contrato de factoring. Si podemos llegar al contrato de agencia, hacemos contrato de agencia, porque estuve viendo el calendario y como tenemos, hoy estamos a 25 de septiembre, ya el viernes que viene vuelven a tener con el crack de Bernie, que me imagino que ha tenido, hola Juli, han tenido una linda clase. Bernardo es un abogado que sabe mucho de derecho comercial, aprovechenlo. Pero nos quedan de acá al parcial 2 clases. Una con Bernardo, la del 9 de octubre, pero como es feriado, salvo que la necesiten, pero si no estaría bueno que descansen, ustedes y nosotros. Y la del 16 de octubre sería la última. Entonces, vamos a ponernos como objetivo ver estos 2 contratos bien. Y si, vamos, esta es la comisión que me gusta, todos con cámara. Bien, esa es mucha onda que le ponen, muy bien. Comisión el cuatrimestre pasado me prendían, creo que eran 30 y me prendían 2 cámaras. Este es el porcentaje que me gusta, esta es la actitud. Yo lo que les puedo decir para empezar, chicos, no se enrosquen mucho. La bolilla 5, que es de contratos, es una bolilla que es puramente código, salvo algunas leyes especiales. Entonces, tienen un código que desde el 2015, ustedes lo están estudiando ahora, pero es súper didáctico, porque empieza con un concepto, del concepto se extraen muchas características. Entonces, más allá de lo extra que le pueda llegar a aportar la doctrina, la clave es el código. Si uno lee el código a conciencia y entiende el instituto de cada contrato, después, con la doctrina, lo complementa. Pero si uno empieza a leer un contrato con toda la bibliografía, lee el segundo, pero no le quedó claro los elementos esenciales o las notas que hacen al contrato como tal, empieza a hacerse una ensalada que van a terminar enroscadísimos
al cohete. ¿Sí? Así que tranquilo, porque esta parte es mucho más didáctica. Si quieren empezamos, porque y en última, en la medida que... A ver, voy a mandar en el chat de... No, mi computadora es una computadorita vieja y si yo le meto mucho, me va a empezar a trabar todo. Pero mando en el chat de la comisión que empezamos. Empezamos en 2 minutos. Los esperamos. Allá. Ahí está. Con ustedes ya voy adelantando. Contrato de suministro tienen que empezar hablando del artículo 1176 al 1186. Yo les voy a compartir pantalla porque les armé una especie de PowerPoint que a mí me gusta armar siempre. A ver, ahí está. Los quiero minimizar para así los veo porque ahí estamos bien. ¿Ven ahí la pantalla? Ok. A ver. Si hablamos de contratos de suministro, hablamos de artículos 1176 a 1186. Antes, como le decía recién a Pau, cuando yo estudiaba Derecho Comercial, no existía en ninguno de los dos códigos derogados este tipo de contrato. Era un contrato atípico. Ahí se me tilda un poco. Paren que pido mucho a esta computadorita a veces. Sin embargo, hoy ya tienen una pauta. Pueden empezar sabiendo el concepto del 1176. Fíjense que dice: suministro es el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios, sin relación de dependencia en forma periódica o continuada, y el suministrado pagar un precio por cada entrega o grupo de entrega de ellas. Son 3 renglones que nos dicen muchísimo, no mucho. Primero, las partes son suministrante y suministrado. El suministrante, ¿quién es? El abastecedor, el que va a entregar bienes o otorgar el servicio. Y el suministrado va a ser quien pague un precio por esos bienes o por ese servicio. Por otro lado, dice, fíjense, sin relación de dependencia, o sea, característica fundamental, entre suministrante y suministrado no hay relación de dependencia. En forma periódica o continuada. ¿Por qué? Porque esto habilita ¿qué? En forma periódica que pueda tratarse de prestaciones singulares. Y en forma continuada que sea una sola prestación que continúa en un periodo de tiempo. ¿Cómo podría ser una forma continuada? El servicio público de gas, de luz, de agua. ¿Sí? Y dice, y el suministrado, obligación principal, pagar el precio por cada entrega o grupo de ellas. Tratándose de prestaciones singulares, va a ser por cada entrega o cada prestación singular o por el grupo de ellas. Este contrato tiene, como todos contratos, características. Es un contrato nominado hoy, porque está regulado en el código. Es un contrato de duración, porque el fin del contrato es producir efectos por un lapso más o menos determinado en el tiempo. Y vamos a ver por qué digo más o menos determinado, porque 1177 nos habla de plazos máximos. Es un contrato bilateral, porque tiene obligaciones recíprocas. Mientras el suministrante otorga bienes o servicios, el suministrado paga el precio. Estoy viendo a ver si tengo a alguien en la sala, pero evidentemente el chico de franja me ha habilitado como para que yo no tenga que admitirlo, sino que se unan. Está buenísimo. Si no me desconcentro. Es un contrato oneroso, claramente, por el pago del precio. Y es conmutativo, porque tiene obligaciones recíprocas que se saben, que se tiene certeza
medianamente de qué tipo de obligaciones tienen que cumplir las partes. Ahora bien, ¿por qué dije medianamente? Porque como es un contrato que tiene una duración muy grande y que tiene prestaciones que se van a dar de manera periódica o diferentes prestaciones singulares o continuadas, es un contrato que puede variar en la cantidad o en el objeto de las prestaciones en el transcurso del tiempo. Por último, es un contrato no solemne, porque a diferencia de otros contratos que vamos a ver, por ejemplo, el contrato de agencia, que dice que el contrato tiene que ser por escrito, perdón, en este contrato no se exige ningún tipo de solemnidad, o es un contrato no formal. Dijimos que hay dos partes. Está el suministrante, que es el abastecedor de esos bienes o de esos servicios, es quien da esos bienes o esos servicios, y puede ser en forma periódica o continuada. Les dije, periódico sería por determinados periodos de tiempo regulares, o continuado cuando es ininterrumpido durante toda la vigencia del contrato. Y este suministrante tiene deberes colaterales al principal, o deberes accesorios. En primer lugar, tienen que estar a disposición para satisfacer los requisitos del suministrado. Perdón, me voy a tomar un mate porque me duele un poco la garganta. El viernes pasado, la última vez era agua, hoy estoy con el mate. Y por otro, tiene como deber colateral, si está obligado a prestar esos bienes, a brindar esos bienes o a prestar esos servicios, debe velar porque esos bienes y servicios lleguen al suministrado conforme el suministrado lo pidió. ¿Sí? Entonces nos vamos de la otra vereda y tenemos al suministrado, que dijimos que la obligación principal es pagar un precio. Y ahora, colateralmente, va a tener que recibir la prestación por parte del suministrante, y por otro lado, va a tener el deber de informar acerca de vicios o defectos que pueda llegar a advertir en la prestación que le otorgó el suministrante, o en su defecto, y ahí va lo que les comenté hace un ratito, va a tener que informar al suministrante si desea variar en las necesidades del contrato de suministro a lo largo del periodo de vigencia del contrato. Una nota característica que yo les dije, el código es súper dinámico y agradable a la lectura para conocer el instituto del contrato de suministro, es que en la propia definición dice que no tiene que existir entre suministrante y suministrado relación de dependencia alguna. Ahora bien, siguiendo con las partes, ¿no? Con los sujetos de este contrato, también podemos decir que los sujetos de este contrato pueden ser particulares, como pueden también ser personas jurídicas. Por ende, un contrato entre particulares es un contrato, se le puede llamar un contrato privado, mientras que cuando, por ejemplo, los contratos se dan entre un particular y la administración pública, podría tratarse se puede denominar el contrato de suministro como un contrato público. Según el objeto, también los contratos pueden ser, como dijimos, propia definición de bienes o de servicios. ¿Por qué? Porque el suministrante va a estar obligado a entregar bienes o servicios. Ahora, fíjense lo genérico. Ustedes están ya en Comercial 1, ya pasaron varias civiles, ya saben cuando jurídicamente se habla de bienes, que se puede hablar de bienes inmateriales o materiales, que dentro de los inmateriales podés tener derechos o pueden encontrarse acciones, que por otro lado dentro de los bienes materiales, ¿cuál es el principio general o lo genérico? Las cosas. ¿Sí? Estas pueden pueden suministrarse en forma reiterada o en forma continua. Y fíjense lo amplio de este objeto de contrato de suministro en la definición que habla de bienes o servicios, y eso permite también que los bienes puedan ser genéricos como cosas, como también puedan ser específicos. Por ejemplo, el servicio del diario en tu casa
fuera de esta pandemia maldita que estamos todos atravesando. ¿Quién no tuvo alguna vez que fue chico y al papá le gusta leer el diario los domingos y fue al kiosquero y le paga por mes y el kiosquero le deja en la puerta todos los domingos el diario? El kiosquero le suministra el periódico de los domingos y el papá le paga un precio. Eso es ni más ni menos que un contrato de suministro. O un ejemplo muy fácil. Y así como por objeto dijimos, agotamos el término bienes, nos vamos a los servicios, ¿no? Porque dijimos, pueden ser bienes o servicios, dice la definición. Ahora, estos servicios pueden ser prestados personalmente o también están dados a aquellos que se prestan automáticamente. Yo les nombré uno que se presta automáticamente. El servicio de gas, el servicio de luz. Y prestado personalmente puede estar prestado por el suministrante o por un dependiente del suministrante. Por ejemplo, un ejemplo puede llegar a estar dado por el servicio de salud en los geriátricos. Ahora bien, todo esto está sujeto a variaciones en el transcurso del contrato. Pero quiero seguir por acá. Vamos por las características, como les mostré, como les hablaba recién, ahora se los muestran en el PowerPoint. Según la prestación pueden ser bienes materiales o inmateriales y también servicios. Por la modalidad de prestación puede ser periódica o única. Es un contrato oneroso, no formal, un contrato de plazo, tiene plazos máximos. Y acá les agrego algo. Cuando hablamos del plazo en el contrato de suministro, acá hay otra nota esencial de este contrato que no se ve en otros. Para hablar de plazos, vuelvo al que no muerde, Código Civil. Nos tenemos que ir a leer el 1177 o 1177, 1180 y 1183. Fíjense, en 1177 dice, el contrato de suministro puede ser convenido por un plazo máximo de 20 años si se trata de frutos o productos del suelo o del subsuelo con proceso de elaboración o sin él, y de 10 años en los demás casos. El plazo máximo se computa a partir de la primera entrega ordinaria. Vamos a leerlo con el 1180. En prestaciones singulares, vieron que yo les dije puede ser una única prestación que continúa a lo largo del tiempo o prestaciones singulares que también se dan a lo largo de un plazo. Dice, el plazo legal o convencional para el cumplimiento de las prestaciones singulares se presume establecido en interés de ambas partes, excepto pacto en contrario. Y finalmente, el 1183 nos dice que si la duración del suministro no ha sido establecida expresamente, cualquiera de las partes puede resolverlo dando aviso previo en las condiciones pactadas. De no existir pacto, se aplican los usos. En su defecto, el aviso debe cursarse en un término razonable según las circunstancias y la naturaleza del suministro, que en ningún caso puede ser inferior a 60 días. Leímos esto. ¿Cómo interpretamos este juego de estos tres artículos? Primero, hay un principio general que nos da el 1177 y nos dice, para frutos o productos que tengan elaboración o sin él, un plazo máximo de 20 años. Para el resto, un plazo máximo de 10 años. Un ejemplo de estos frutos o productos pueden ser gas, carbón, ¿sí? Después, leímos el 1180. En el plazo, en las prestaciones singulares, principio general se presume que es en interés de ambas partes. Esto es una excepción al artículo 351 del Código Civil y Comercial, que la presunción siempre es en beneficio del obligado al pago o a la prestación, al cumplimiento de la prestación. Y estos sean casos de ejecución periódica. Y finalmente, el 1183, que habla de otra nota esencial de este código, porque hace mención del preaviso y de la posibilidad de que este contrato sea de plazo indeterminado.
Porque, ¿qué dice? Que si el contrato es de plazo indeterminado, cualquiera de las partes lo puede rescindir, conforme cumpla con el preaviso que convinieron oportunamente. Principio general. Ahora, si no se convino qué tipo de preaviso o con qué plazo hacerlo, te da la opción B, ir al de los usos del lugar donde se firmó el contrato o donde se ejecute. Plan C nos da el mismo código y nos habla del principio de razonabilidad. O sea, si no lo preví y no sé cuál es el del uso del lugar, me voy al principio de razonabilidad y por una cuestión de razonabilidad tengo que otorgar un preaviso con el plazo suficiente, teniendo en cuenta las características del objeto del suministro. Porque no es lo mismo el objeto, el bien o el servicio que esté prestando ese contrato en particular. Hace a la necesidad, hace a la elaboración, hace a todo. No es lo mismo que te entreguen el domingo el diario o que o que des de baja el gas. ¿Sí? Son diferentes objetos, por lo tanto tiene diferente marco y circunstancial. De ahí va la razonabilidad. Y habla, el mismo código, no habla de un plazo no inferior a 60 días. ¿Qué pasa? Si una de las partes no cumple en dar el preaviso con esa razonabilidad, o en los términos, o con los alcances de este artículo 1183, se provoca lo que se llama la rescisión ineficaz, y la parte perjudicada del contrato podría llegar a reclamar daños y perjuicios por los daños causados por la falta del preaviso. Ahora, este preaviso, otro detalle que también me detengo a decirles, resulta un acto jurídico unilateral. El código, al respecto, en el artículo 1183, no dice nada en los términos del preaviso o en los alcances o las características de este preaviso, por lo cual deberíamos, por una cuestión de presunción, remitirnos al artículo 284 del Código Civil y Comercial, que nos permite, frente a los actos jurídicos unilaterales, la libertad de forma. ¿Estamos bien ahí? ¿Seguimos un poco? Bien, perfecto. Prestaciones. Lo hablamos un poco. A cargo del suministrante, la provisión de bienes convenidos entre las partes. Para eso tienen que convenir el bien, la modalidad y la forma de cumplimiento. La cantidad. ¿Qué pasa con las cantidades? Fíjense, volvemos al código. Artículo 1178. Dice el código establece pautas para este contrato. Si no se conviene la entidad de las prestaciones a ser cumplidas por el suministrante durante periodos determinados, el contrato se entiende celebrado según las necesidades normales del suministrado al tiempo de su celebración. Primera opción. Primer párrafo, ya da una pauta. Si solo se convinieron máximos y mínimos, el suministrado tiene el derecho de determinar la cantidad en cada oportunidad que corresponda, dentro de esos máximos y mínimos, dentro de esos límites. Igual derecho tiene cuando se haya establecido solamente un mínimo entre esa cantidad y las necesidades normales al tiempo del contrato. Entonces, como principio general en cuanto a cantidades, ¿qué les da? La libertad contractual para convenir entre las partes las cantidades de cada entrega o de suministro. Ahora bien, si dentro de ese marco de libertad contractual no pudieron determinar cantidades, ¿qué dice? Nos vamos a las necesidades normales del suministrado, artículo 1178. Ahora, plan B dice, si no podemos determinar las necesidades normales del suministrado, no se determinaron las cantidades, pero sí se establecieron máximos y mínimos, entonces lo que vamos a hacer es determinar esa cantidad entre esos dos parámetros, máximos y mínimos. Y finalmente, si solamente tenemos un piso de mínimo,
vamos a a establecer las cantidades entre los mínimos y las necesidades normales del suministrado. Entonces, estos parámetros, vieron que les dije de entrada, el código es muy sencillo y les va marcando muchas pautas como para entender bien el contrato. Estos parámetros atienden en realidad, en primer lugar, a las necesidades normales y efectivas del suministrado. Y lo que se le puede criticar y se le critica en la doctrina es las necesidades en qué momento del suministrado, en el momento de cada prestación o en el momento de la celebración del contrato o en el momento de la primera entrega. Entonces, lo que ha coincidido la mayoría de la doctrina es que estas necesidades normales del suministrado son aquellas al tiempo de celebración del contrato. Ahora, estas necesidades pueden variar en quantum y en la calidad también. Pueden variar o se pueden configurar a lo largo del contrato. ¿Qué exige el código? A ver, quiero seguir este PowerPoint también, porque hice una cosa y hice la otra y estoy yéndome por los dos lados y no los quiero marear. Por eso les puse acá, ¿ven? Cantidad. A falta de acuerdo según las necesidades del suministrado. A cargo del suministrado, las prestaciones tienen que pagar el precio, cuánto, lo convenido, sino el giro ordinario similar de prestaciones similares, y el acuerdo dentro de los primeros días de cada mes. Esto lo tenemos en, déjenme 2 minutos, ya les digo qué artículo es, en el 1181, el tema del precio. Pero ahora vamos a ir. Sigamos por acá. Esto para ir avanzando en el Power también. Las prestaciones ya lo hablamos. Los bienes que pueden ser cosas o con especificidad, los servicios prestados personalmente o automáticamente. Vamos acá. Diferencias con otros contratos. Que está bueno como un ejercicio para que se lo empiecen a hacer ustedes, porque van a estudiar varios contratos al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia de este contrato con el contrato de compraventa? Básicamente en la esencia les puse ahí. ¿Por qué? Porque el objeto de la compraventa se agota en la compraventa, en el acto de entrega y pago del precio. Y el contrato de suministro es un contrato que perdura en el tiempo, con prestaciones singulares o continuadas, pero va a perdurar en el tiempo. Por otro lado, el contrato de compraventa tiene una prestación determinada, la compra-venta de determinado objeto o cosa. El suministro, como les expliqué, debidamente notificada a las partes, el objeto o la prestación a cargo puede llegar a variar en el transcurso del contrato. Con la locación, porque uno dice, bueno, listo, tengo un contrato de suministro que tiene 10 años, o 3 años, pacto, donde me van a dar me van a suministrar bienes o servicios. ¿Qué diferencia tengo con un alquiler que voy a alquilar y me van a otorgar el espacio de un departamento o de una casa durante el mismo periodo de tiempo? Con la locación, ¿qué pasa? En definitiva, la prestación es una sola, que es el alquiler o la locación de determinado bien inmueble. Sin embargo, en el contrato de suministro, la prestación puede ser una continuada en el tiempo que varíe o prestaciones singulares durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Y finalmente con el contrato de distribución, porque yo digo, bueno, a mí me dan el diario todos los domingos para que yo pueda leer el diario e informarme en mi casa, porque soy tradicional y ver el diario en internet no me gusta. ¿Y qué diferencia hay con el contrato de distribución? Que yo el diario lo uso para mí, para satisfacer mi necesidad, para uso personal. En el contrato de distribución uno adquiere bienes de otro para poner a la venta. ¿Me siguen? Bueno, acuérdense esto porque... Perdón, sí. Doctora, yo eso no lo entiendo. El objeto del contrato de distribución es adquirir bienes
El distribuidor le da al contratante determinados bienes para que este último ponga a la venta. El fin de adquirir esos bienes es para la reventa de esos productos. Sin embargo, en el contrato de suministro, el fin de adquirir los bienes es para una cuestión personal del suministrado. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, de nada, pero está muy bueno, perfecto, Nora, que me dijiste, porque les vuelvo a decir, esto sirve para ir comparando y después tener bien identificado un contrato de otro. Gracias, gracias. Profe, Sí, una consulta. ¿Y qué diferencia habría entre el suministro y el contrato de servicio, que estaba conjunto al de obra y servicios? qué buena pregunta. Pero el contrato de servicio tiene una regulación legal diferente y el servicio creo que está otra diferencia que puede haber, entiendo yo, está en el suministrante de ese servicio. En el contrato de servicios, el suministrante entiendo que es una entidad determinada, o pública o autárquica, o un ente regulador, y en el caso del contrato de suministro, el contrato de suministro tiene el suministrante puede ser una persona jurídica, no, tanto una persona jurídica del ámbito del derecho público como el derecho privado, como también una persona física. Muchísimas gracias. No, de nada. Qué bien, cómo me gusta, me llenan, me dan ganas de dar clases, digamos, a la noche, ¿eh? Gracias, les agradezco. ¿Se acuerdan que yo les hablé? Por eso les puse el deber de aviso del 1179 o del 1179. ¿Se acuerdan que yo les hablé que el objeto del contrato de suministro puede variar a lo largo del tiempo? Bueno, para eso está el 1179. Fíjense lo que dice, que si las cantidades a entregar en cada periodo u oportunidad pueden variarse, cada parte debe dar aviso a la otra de la modificación en sus necesidades de recepción o posibilidades de entrega. En la forma y oportunidades que pacten, otra vez, primero libertad contractual. No habiendo convención, debe avisarse con una anticipación que permita a la otra prever las acciones necesarias para una eficiente operación. O sea, puede ocurrir tanto que el suministrante se ve impedido de entregar la prestación convenida oportunamente, como que varíen las necesidades del suministrado. Es necesario y es fundamental el aviso, el deber de aviso a la otra parte. Otra vez les da libertad contractual y si no, principio de razonabilidad. ¿Sí? Fíjense que se desprende también de este artículo. Un deber de colaboración que tienen que tener entre las partes y una buena fe y lealtad que también tienen que tener entre las partes. ¿Sí? Y ligado con eso, como ya les hablé, que las prestaciones pueden ser una, prolongada en el tiempo, o singulares, tenemos las prestaciones singulares. En el caso de prestaciones singulares, se presume establecido en interés de ambas partes, excepto pacto en contrario. Pero el deber de aviso está bien claro en el 1179. Y yo les dije que nos íbamos a ir al precio. En el precio pasa algo similar a lo que venimos viendo. El principio general en este contrato es la libertad contractual. Primero lo que pacten las partes. Y fíjense que el artículo 1181, se los puse ahí, pero se los leo también. Dice que a falta de convención o uso en contrario, o sea, da como primera opción lo convenido entre las partes y como segunda opción el uso del lugar, en las prestaciones singulares el precio se determina según el precio de prestaciones similares que el suministrante efectúe en tiempo y lugar de cada entrega, si la prestación es de aquellas que hacen a su giro ordinario de negocios o modo de vida. B. En su defecto, se determina por el valor corriente de plaza en la fecha y lugar de cada entrega. Y C. Debe ser pagado dentro de los primeros 10 días del mes calendario siguiente a aquel en que ocurrió la entrega. Una vez más, muy pedagógico, muy didáctico, el artículo, el código nos habla de pautas. Primero, el precio se conviene entre las partes, libertad contractual. Si no se conviene entre las partes,
ya sea el importe o la modalidad de pago, te dice, se remita al de los usos del lugar donde se está ejecutando el contrato. Como opción C, habla de el precio de prestaciones similares que haga el suministrante en la misma zona. Y si el suministrante no efectúa el mismo suministro de bienes o servicios en la misma zona, te dice, bueno, el valor corriente de plaza que tiene un suministro de ese tipo de bienes o servicios en esa zona. Se dan cuenta que va dando opciones para tener parámetros para fijar un precio. Y fundamental, el plazo para cancelar el pago, que claramente dice dentro de los primeros 10 días del mes calendario siguiente a aquel en que ocurrió la entrega. Sí, un poquito. Porque nos viene algo que también hace a este contrato que no lo estoy viendo en otros, analizándolo. Y es el pacto de preferencia. Para el pacto de preferencia tienen que leer con detenimiento el artículo 1182, que es claro y tiene un montón de pautas. Vamos leyéndolo tranquilos para así vamos entendiendo el instituto. El pacto mediante el cual una de las partes se obliga a dar preferencia a la otra en la celebración de un contrato sucesivo relativo al mismo o similar objeto, es válido siempre que la duración de la obligación no exceda de 3 años. Fíjense que el primer párrafo ya nos da el concepto. El pacto de preferencia es aquel donde una de las partes se obliga a dar preferencia a la otra frente a la celebración de un contrato sucesivo que sea relativo a un mismo o similar objeto. En este caso, concretamente, se tiene que pactar expresamente. ¿Y quién tendría preferencia? El suministrante. Frente a la culminación de este contrato, por ejemplo, yo le suministro bienes a Pau. Nuestro contrato de suministro está pronto a terminar y Paula necesita que yo le siga, que le sigan brindando los mismos bienes, la misma calidad, o objeto similar, durante un tiempo. Entonces, si nosotros pactamos en el contrato una cláusula, un pacto de preferencia, yo voy a tener frente al nuevo contrato una preferencia por sobre otros suministrantes. ¿Sí? Ahora bien, sigue el párrafo. Y el segundo párrafo nos habla del procedimiento. Y el procedimiento tiene, yo les puse ahí en 2 palabras, ¿por qué? Porque tiene como base 2 notificaciones que se deducen de lo que les acabo de explicar. Primero, el suministrado va a tener que notificar al suministrante que va a hacer un nuevo contrato por las mismas prestaciones o similares y que tiene el pacto de preferencia. ¿Para qué? Para que el suministrante tome conocimiento de eso y decida aceptar y hacer uso del pacto de preferencia o no. El pacto de preferencia no significa la obligación del suministrado de volver a contratarlo, sino que entre 2 suministrantes va a tener uno preferencia sobre el otro. Y dice este segundo párrafo que la parte que desee contratar con terceros el reemplazo total o parcial del suministro, cuyo plazo ha expirado o expirará en fecha próxima, debe dar aviso a la otra de las condiciones en las que se proyecta contratar con terceros, en la forma y condiciones pactadas en el contrato. La otra parte debe hacer uso de la preferencia, haciéndolo saber según lo acordado, o sea, debe notificarlo de la misma manera, de manera fehaciente. A falta de estipulación en el contrato, se aplican la forma y condiciones de uso, otra vez los usos, es el principio general. En su defecto, una parte debe notificar por medio fehaciente las condiciones del nuevo contrato, con una antelación de 30 días a su terminación. O sea, 30 días antes que se termine el contrato de suministro, el suministrado le tiene que notificar al suministrante que va a hacer un nuevo contrato por igual objeto similar. ¿Sí? Y que tiene ese pacto de preferencia. La otra, el suministrante, debe hacer saber por igual medio, por notificación fehaciente,
si utilizará el pacto de preferencia, o sea, si va a hacer uso de ese pacto, dentro de los 15 días de recibida la notificación. En caso de silencio de esta, expira su derecho de preferencia. Es clarísimo en 1182. Y esta es una nota que hace el contrato de suministro. Ahora bien, vamos con la última parte de este contrato y nos podemos ir al otro, que habla, como todo contrato, empezamos con la vida y vamos a terminar con la muerte de este contrato. La resolución y la suspensión del contrato, artículos 1184 y 1185. El artículo 1184, perdón, les habla de la resolución. Yo les puse que los requisitos tienen que tener un requisito objetivo y un requisito subjetivo. ¿Cuál es el requisito objetivo? Que es un incumplimiento notable, tangible, de cualquiera de las partes. Y el subjetivo habla de la emocionalidad, o sea, de esa duda razonable de que el incumplidor pueda volver a cumplir en el futuro. ¿Sí? Dice así: en caso de incumplimiento de las obligaciones de una de las partes en cada prestación singular, la otra solo puede resolver el contrato de suministro en los términos de los artículos 1077 y siguientes, si el incumplimiento es de notable importancia, habla el código. El requisito objetivo del incumplimiento tiene que ser de notable importancia, de forma tal de poner razonablemente en duda la posibilidad del incumplidor de atender con exactitud los posteriores vencimientos. Y en 1185, como cadena de eso, ¿qué pasa cuando el incumplimiento no es de notable importancia, pero es tangible? Dice que si los incumplimientos de una parte no tienen las características de notable importancia, la otra parte solo puede suspender las prestaciones hasta tanto se subsane el incumplimiento. Si ha advertido al incumplidor mediante un preaviso otorgado en los términos pactados o con una anticipación razonable atendiendo las circunstancias. Una vez más, el derecho de la otra parte va a ser poder suspender el contrato siempre y cuando haya preavisado. Y el preaviso, volvemos a remitirnos al artículo del preaviso que habla primero conforme lo pactado, después conforme los usos y si no, con una modalidad razonable, en un periodo razonable, en un plazo razonable. Yo les puse a nivel general cómo se puede extinguir este contrato: por resolución, por agotamiento del objeto de la finalidad, por el cumplimiento del término o la condición resolutoria, o por la rescisión bilateral o unilateral del mismo. Y acá les puse los requisitos del preaviso. Hasta ahí terminamos con lo más relevante del contrato de suministro. Como veo que son las 9:05, me encantaría seguir para factoring, así tienen una mirada completita de factoring y después vemos qué hacemos con agencias. ¿Están de acuerdo? ¿Seguimos a factoring? Ok. Factoring. Tenemos que hablar de artículos 1421 a 1428. Ahí estamos. Espérenme un segundo que lo busco acá. Contrato de factoring. Acá una vez más estamos frente a algo pedagógico y este contrato es mucho más cortito en el código. Dice que el contrato de factoraje o de factoring, cuando una de las partes denominada factor se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o determinable los créditos originados en el giro comercial de la otra, denominada factoriado, pudiendo otorgar anticipos sobre tales créditos, asumiendo o no los riesgos. Otra vez, de 3 renglones sacamos un montón de características. Primero, las partes, factor y factoriado. Después, el objeto de este contrato, que es la adquisición de créditos. ¿Pero qué tipo de créditos? Los créditos originados en el giro comercial de la otra parte. No cualquier crédito. ¿Sí? Y después fíjense que
que ya les otorga condiciones, pudiendo otorgar anticipo sobre los créditos, asumiendo o no los riesgos. Puede otorgar anticipo o no, puede asumir los riesgos o no. Ay, se me fue el cuadrito que yo les había puesto ahí medio prolijín, pero de tanto, ahí está, de tanto modificar. Yo les puse acá en negrita el artículo 1421, pero después les puse dos definiciones. Porque cuando uno ve, recién veíamos el contrato de suministro como un contrato donde se otorgan bienes o servicios. Y dentro de bienes, materiales o inmateriales. Pero acá estamos hablando de que el objeto de este contrato es créditos originados en el giro comercial de una de las partes. ¿Sí? Entonces, algunos en la doctrina lo ven como un contrato de crédito y otros lo ven como una operación. Como un contrato de crédito, lo ven como un contrato por el cual un empresario conviene que una entidad financiera le adquirirá todos los créditos provenientes de la explotación normal de su empresa, hasta una suma determinada y por un tiempo convenido, asumiendo los riesgos de sus cobros y reservándose el derecho de seleccionar dichos créditos, obligándose a prestar la asistencia técnica necesaria para un mejor desarrollo del contrato. Como operación, también se la ve, Fernández Uribe creo que era de quien saqué el concepto, dice que es aquella por la cual el cliente transfiere al factor, que es la entidad financiera, sus créditos comerciales representados por las facturas que posee para cobrar, tomando la entidad a su cargo la gestión de cobro y anticipándole el importe. Conceptos. Vamos acá. Tenemos el factor, por una parte, que es quien va a hacer primero la gestión y contabilización de sus créditos. Es a quien se le transfieren esos créditos. Es quien puede o no, como dice el 1421, asumir los riesgos de la insolvencia de los deudores de esos créditos. Quien puede o no otorgarle al factoriado o al proveedor un anticipo de esos créditos. Y en ese caso, algunos doctrinarios hablan de que al otorgarle anticipo, lo estaría brindando una función de financiamiento. Porque imagínense que una empresa transfiere esos créditos para que un factoriado le otorgue un anticipo del cobro de esos créditos, entonces se financia con esos créditos para continuar con su giro comercial. Y por otro lado, el factor es quien puede llegar a brindar los servicios extras, como puede ser la administración de esos créditos. Acá yo les puse otras cosas, la promesa de pago inmediato de los créditos y puede o no asumir los riesgos de cobranza. Esos riesgos de cobranza se les llaman también garantía de solvencia de los deudores. En ese caso, el factor toma para sí los créditos, asume el riesgo de cobranza, pero si el crédito resulta incobrable, carece de recurso contra el factoriado en caso de insolvencia de alguno de los deudores. ¿Cuándo va a poder el factor reclamarle al factoriado el valor de un crédito? Cuando la incobrabilidad de ese crédito se origine en el acto jurídico que dio origen a ese crédito y que lo nulifica por algún acto material del factoriado. Cuando ya de entrada la operación financiera que el factoriado le transmitió o le cedió, o sea, la operación que generó el crédito, que le transmitieron al factor, esta operación madre, era nula, por gestión del factoriado, el factor va a poder reclamarle al factoriado por el monto de esta operación nula. ¿Me siguieron? Luciana, te hago una pregunta. Sí, dale. Un ejemplo que me puedas dar. Es muy difícil tener ejemplos, porque la realidad es que es un instituto poco común en Argentina, pero yo, por ejemplo, te podría llegar a decir, ¿vieron esos préstamos que otorgan Frávega, o no me sale otra marca, Autogar o Musimundo? Todos esos préstamos, todo ese cobro de préstamos, o FABA, esas empresas pueden transferirlos a otras
que se encarguen de la gestión de cobro de eso y le anticipan el dinero. ¿Me siguen? Por ende, todos los deudores por esos préstamos que le otorga FABA a los marplatenses, que van todos los días a cobrar, podrían, FABA lo transfiere a Luciana Soria, yo me encargo de la gestión de cobranza de esos créditos y al mismo tiempo le puedo o no anticipar el cobro. Entonces FABA de alguna manera siente que ya cobró. Ahora, no va a cobrar, si a mí me transfiere 1 millón de pesos de créditos, no va a cobrar 1 millón de pesos porque yo tengo que cobrar. Entonces, el factor, si anticipa, va a anticipar menos los gastos y las comisiones que le correspondan. Es como un costo que tiene que tener la empresa o el factoriado o el proveedor para asumir que no tener que tener un sector de cobranzas, no tener que lidiar con un equipo de abogados de la parte de la empresa. Se evitan todos esos costos trasladando el crédito a un factor. ¿Me siguen? Sí, No sí, cobran sí. el 100, sino que cobran el 75 capaz de esos créditos. ¿Me siguieron? ¿Les quedó fresquita la imagen? Perfecto. Vamos. Una Jorge, pregunta, ¿qué dale. tal? Recién vimos el 1427 de la imposibilidad del cobro. El, fac- el factor sería, ¿no?, el que cobra, ¿no? Eh, Claro. eh, Bien ¿puede, hecho. puede ceder esta facultad, digamos, de decir, bueno, contractualmente, aunque el origen del crédito sea, no sé, tenga algún vicio o lo que sea, y por eso se tornó incobrable, aún así asume el riesgo y cede esta facultad de- de accionar contra el factoriado? ¿Podría ser? En realidad, la imposibilidad de cobro, que dice el 1427, y aprovecho y se lo leo al resto, porque se ve que estás recontra atento con el código, dice que cuando el cobro del derecho de crédito cedido no sea posible, pero por una razón que tenga su causa en el acto jurídico que le dio origen, el factoriado responde por la pérdida de valor de los derechos de crédito cedido, aun cuando el factoraje se haya celebrado sin garantía o recurso. Concretamente lo que marca el 1427 es que la imposibilidad de cobro tiene su razón de ser en el acto jurídico donde intervino el proveedor o factoriado. Entonces, el único obligado o sea, esto sería así, en un ejemplo quizás. Sigamos con el ejemplo de Frávega. Yo asumo en este contrato de factoring, en el estudio, la gestión de la cobranza, le anticipo el valor de un crédito que tiene para cobrar, le anticipo menos lo que me corresponde a mí por comisión en carácter de factor, pero descubro que la incobrabilidad del crédito radica en un acto jurídico donde Frávega tuvo su intervención. O sea, no hay la razón de la incobrabilidad del crédito es imputable al factoriado. Es imputable a la empresa que me proveyó ese crédito a mí. Entonces, yo voy a haber perdido mi derecho al cobro de ese crédito por una causa y una razón totalmente imputable al factoriado. Por ende, yo a partir de ahí tengo como factor el derecho de reclamarle el monto de ese crédito al factoriado. Porque el objeto de este contrato es un conjunto de créditos y con el objeto de que esos créditos se cobren. Si esos créditos no se cobran por una razón del factoriado, el responsable es el factoriado. ¿Con qué alcance y límite? Con el alcance de ese crédito que no se cobró. Eso Claro, dice el ahora, 1427. pero esto no es de orden público, o sea, tranquilamente, contractualmente pueden pactar algo lo contrario, ¿o sí? Sí, claro, No, claro, claramente. eso. Sí, sí. Genial, gracias. No, de nada. Sigamos un poquito.
aunque les dije bastante ya. El proveedor tiene, o factoriado, tiene como prestación la entrega con exclusividad y durante un determinado tiempo de créditos provenientes de facturas respectivas de su giro comercial. Que el 1421 mismo se los dice. Un tiempo determinado es una de las condiciones, la exclusividad es otra, y esos créditos tienen que tener una documentación de respaldo que le otorgue un derecho al cobro al factor. Por eso el proveedor o factoriado tiene que entregarle esas facturas. Y por otro lado, tiene que abonar una remuneración en dinero al factor, integrada por intereses, comisiones y retribución de servicios. Un poquito lo venía hablando. ¿Qué características tiene este contrato? Este contrato tiene como adquisición, el objeto de la adquisición son créditos, más los servicios de administración, gestión de cobranza, asistencia técnica, comercial o administrativa, que puede incluir respecto de este conjunto de créditos cedidos. Nota esencial de este contrato: el objeto son créditos cedidos propios del giro comercial. La cesión de estos créditos puede ser globales o en parte, y puede ser sobre créditos presentes o créditos futuros, y siendo estos también determinable. Y ahí vuelvo al código. Fíjense que el 1422 les dice que la adquisición en otros servicios, la adquisición de estos créditos puede ser complementada con servicios de administración y gestión de cobranza, asistencia técnica, comercial, administrativa respecto de los créditos cedidos. Lo que les puse ahí. Y después, el 1423 nos dice que los créditos que puede ceder el factoriado pueden ser cesiones globales de parte o todos los créditos del factoriado, tanto los existentes como los futuros, siempre que estos últimos sean determinables. Después, acá que les puse también, ¿qué tiene que incluir este contrato? Artículo 1424. Yo se los leo y ustedes miren acá por si me falta algo, o si les queda claro. El contrato debe incluir la relación de derechos de crédito que se transmite, la identificación de factor y factoriado, los datos necesarios para identificar los documentos representativos de los derechos de crédito, sus importes y sus fechas de emisión o vencimiento, o los elementos que permitan la identificación cuando el factoraje es determinable. O sea, relación de derechos de crédito a transmitir, la identificación entre factor y factoriado y los datos necesarios. Y el 1425, porque se los puse como punto 4 de característica de este contrato, porque dice que el documento contractual es título suficiente de transmisión de derechos cedidos. O sea, es la principal prueba de la cesión de estos derechos de cobro. Ahora bien, ¿quiénes son las partes de este contrato? Lo dijimos, factor y factoriado. ¿Y el deudor es parte? No. Sin embargo, tiene la obligación, las partes, particularmente factoriados, de notificar al deudor. Fíjense que el 1428 dice que la transmisión de los derechos del crédito cedido debe ser notificada al deudor cedido por cualquier medio que evidencie razonablemente la recepción por parte de éste. Otra vez la razonabilidad y otra vez la libertad de formas. Sigo un poquitín más con las características. Habla garantías reales y personales y retención de porcentaje para garantizar la incobrabilidad. Garantías reales o personales yo les hablé cuando les hablaba acá, en la garantía de solvencia. ¿Por qué? Porque el factor puede o no hacerse cargo de la incobrabilidad de algún crédito. Para eso se le dan, el factor, esto se denomina garantía, real o personal, respecto de esta incobrabilidad. E incluso esta retención de un porcentaje para garantizar la incobrabilidad, que vendría a ser la configuración de esta garantía real. Estas dos subsisten hasta que se extinguen las obligaciones principales, claramente. Y acá, en la característica en el punto 7, les puse lo que hablábamos recién respecto de
el cobro imposible en virtud de un acto jurídico imputable al factoriado, que el factoriado responde por pérdida de valor de los derechos del crédito cedido. ¿Tienen alguna duda? A ver, quiero fijarme en mi machete, porque esto se los leí todo a partir de... No, yo creo que ya les hablé todo del contrato de factoraje. ¿Tienen alguna duda del contrato de factoring o del contrato de suministro? ¿Les quedó alguna duda? No, no, bastante claro, muy bien. Ok, Por lo menos entendí, no sé. gracias. Les voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer un pozo común. Les voy a decir la pura verdad. A partir de la diapositiva 15, empieza agencia. Termina en la 27. Son 12. Y son las 9:15. ¿Quieren que siga o prefieren que lo dejemos para el último viernes? Mi pregunta es, primero quiero saber, porque viste que la factura, cualquier cosa estoy diciendo, ya no me da la cabeza. A ver, espera. ¿Quieren que dejo de compartir? Así los puedo escuchar mejor. Sí, acá estoy. Pau, ¿eras vos la pregunta? No sé quién me estaba hablando. Yo, Estefanía, que te preguntaba si en la sí. bolilla 5 Decime, Estefi. van a entrar todos los contratos, o sea, Sí. en el parcial. Sí. O sea, entra hasta la bolilla 6 incluida. Listo, perfecto, eso me generaba duda. Y después con Bernardo el viernes que viene van a ver otros 3 contratos. O sea, Bernardo y yo tenemos 3 contratos para ver con ustedes. Y no sé, ojalá que Bernie pueda agotar los 3 contratos en la clase. Yo quería ir de a poco para que vayan viendo los elementos, características y objetos de cada contrato, entonces ya les queda claro. Contrato de suministro por un lado, contrato de factoring por el otro. Si quieren, entonces, acá estoy viendo, hay uno solo. Juan me pregunta, ¿sería la figura de la cesión de créditos, pero en el ámbito financiero? Es que en realidad el contrato de factoring se usa más que nada en el ámbito financiero. Es donde más está más familiarizado. Pero también admite otros ámbitos. Solamente Juan, pobre, me dice, no tengo drama, pero a los pobres valientes que les veo la cara están con carita de cansados. Y me parece que fue mucha información. Entonces, si les parece... Yo igual estaba por abandonar porque tengo que cocinar. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a dejar contrato de agencia para el viernes que viene. Para el viernes que viene no, o sea, el viernes 2 de octubre tienen con Bernie. El 9, feriado. Y el 16 veríamos agencia y la hacemos cortita porque van a estar a 5 días del examen. ¿Les parece? Por mí Bueno. sí. Sí, para mí apoyo. sí, perfecto. Bárbaro, listo, perfecto. Descansen todos, que tengan buen fin de semana. Muchísimas gracias, profe. Clarísimo. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. igualmente. Buen fin de- Chao.